para mí es un gusto saludarles. Mi nombre es Nicolás Garzón. Estoy a cargo del diplomado en neurociencia. Digamos que para los que de pronto no han podido entrar a nuestra página web, saben que estamos desde la Universidad de La Sabana hoy con este evento, taller, webinar, que vamos a dar inicio. Y bueno, vamos a ir aprovechando que aún no tenemos tantas personas conectadas, queremos hacerlo también como muy cercano a ustedes, porque también les tenemos una sorpresa, ¿no? Para el final. Y tenemos varios invitados. Tenemos al doctor Mauricio Gómez Pedraza. Es, Él es psicólogo, doctor en psicología, y nos va a acompañar como profesor del diplomado también. Tenemos a la magíster y candidata a doctora en psicología, la doctora María José Muñoz Zabaleta, y quien les habla, Nicolás Garzón, doctor en biociencias. Entonces, yo quisiera aprovechar también la expertise de cada uno para que pudiésemos enriquecer una discusión y bueno, también conocerlos un poco, ¿no? Y este es un ejercicio que hemos diseñado entonces para que puedan acercarse a las neurociencias y a cómo estas van a aportar a sus carreras y a sus distintas profesiones. Vi por ahí que los que estábamos conectados hay gente que tenemos de la Universidad de La Sabana, en el doctorado en inteligencia artificial, en maestrías, tenemos gente del externado también. Por ahí, un gusto saludarlos a todos. Y bueno, yo creo que podemos dar inicio, si te parece, Mauricio, a la parte, a las preguntas que tenemos un poquito preparadas. Y pues, tenemos por aquí unas preguntas muy sencillas que no sé si se está viendo. Ya. Listo. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Mira, María José, creo que... Okay. Listo. No, solo ya iba a estamos. decir que se veía perfecto. Vale. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Buenas tardes a todas, a todos los asistentes. Pues es un gusto aceptar esta invitación y yo quiero partir, digamos, iniciar esta conversación con una pregunta y es si hubiera una eventual batalla entre la inteligencia natural humana y la inteligencia artificial, ¿ustedes quién creen que ganaría? ¿La inteligencia artificial? ¿Habría un empate o no? ¿Sí? ¿O tienen, digamos, poderes similares? ¿O ganaríamos los seres humanos? Primero les voy a pedir que levanten la mano los que voten porque en una eventual batalla entre esas inteligencias ganaría la inteligencia artificial. Si quieres puedes poner la siguiente diapositiva que nos ilustra un poquito esta situación hipotética, ¿no? Entonces, levanten la mano los que creen que ganaría la IA. Ahí pueden buscar en su tablero del Teams, en la parte superior, la opción de participar y con eso levantan la mano, la dejan activa un momento para que yo pueda contar quiénes votan por la IA. Voy a dar unos segundos más y si no, asumiré que las personas no están votando. El voto está en otra de las dos opciones. ¿Alguien vota por la IA? Bueno, ahora les pregunto, ¿quién creen? Sandra, muchas gracias por el voto. Entonces la IA tiene un voto. Veo que hay 9 personas conectadas, entonces un voto por la IA. Muchas gracias. La segunda opción es que hay un empate, es decir, que tienen, digamos, fuerzas comparables entre sí. Sandra nuevamente, sí, vota por el empate entre ambos tipos de inteligencia. Sergio, muchas gracias. Tenemos 2 votos por un empate entre 2 modalidades de inteligencia. Muchas gracias a los que votaron. Y ahora la tercera, y es que nosotros sí ganaríamos, que los humanos o la inteligencia humana sería la ganadora en una eventual batalla entre inteligencias. ¿Quiénes votan por la inteligencia natural, por la inteligencia humana? Tenemos 2 votos. Gracias. 3 votos. Entonces, miren que es una decisión difícil y es justamente muchas gracias a quienes están votando. Vamos a leer una opinión de Sergio que nos dice que en su opinión no hay un ganador claro que se pueda determinar en la actualidad.
dado que ambos son sistemas complejos. Sí, tienes razón, Sergio, muchas gracias por la opinión, pero yo quise traer estas dos imágenes, de una generada por inteligencia artificial y otra generada por un artista aficionado a quien se les dijo representen la inteligencia. Y en esta representación de la inteligencia ya podemos ver algunas particularidades de ambas, pero en particular en la primera imagen vemos que la inteligencia está en la cabeza. En el caso de la inteligencia humana, ella la representa en el cerebro y en las conexiones, digamos, cerebrales. Y en el otro es como una especie de cyborg, ¿sí? Es un ser como híbrido. Y la inteligencia está también en la cabeza, digamos que podría ser analogía a un procesador central, a una central de procesamiento, y está representada por una serie de circuitos y de redes. Claramente esta analogía tiene cierta validez, de eso se va a hablar en el diplomado en profundidad, pero el problema es que en la segunda imagen vemos que la inteligencia es acción, ¿sí? Entonces digamos que hay una inteligencia pasiva y en la otra hay una inteligencia activa donde hay un cuerpo, de hecho hay dos cuerpos, un cuerpo robótico y un cuerpo humano. Hay emoción, o sea, lo que transmite el artista tiene emoción, pero también el robot en su pantalla, porque además él virtualiza la realidad, está intentando plasmar un poco a qué se refiere su inteligencia, pero la inteligencia expresada por un humano es distinta a cómo se ve. Yo hice unos cuadritos de comparación entre algunas de las características, pero quisiera que cada uno me escribiera antes de yo mostrarles, o de que Nicolás nos colabore con mostrarles las comparaciones, que ustedes me dijeran en pocas palabras en qué son diferentes las dos. ¿Sí? Sí, si nos pueden colaborar en el chat, nosotros tenemos aquí la pantalla conectada donde les podemos leer y pónganos sus ideas. Cuéntenos para ustedes ¿En qué se diferencian? ¿Sí? cuáles serían esos diferenciales principales en que sienten que las unas tienen más ventajas que la otra, en cómo las usan. Cuéntenos un poco allí a través del chat y para poderlos leer. Les damos un minutico para que la piensen y escriban. Ojalá respuestas cortas, concisas. No es una evaluación, simplemente es como para ir ambientándonos sobre la idea que quiero compartirles, que es algunas diferencias que se han venido encontrando y que algunas se hipotetizan. Ya, ya vemos que el chat se ha activado para que puedan también comentar las personas que están fuera, siéntanse en confianza, no hay respuestas acertadas, no hay respuestas incorrectas en estas analogías. Pero bueno, yo mientras tanto, mientras ustedes van poniendo sus ideas, estaba pensando, Mauricio, que esto nos hace reflexionar sobre, pero que vamos a entender por inteligencia, ¿no? Sí, Y es justamente como que nos toca ir acercándonos a unas definiciones para poder hacer esta definición, esta diferenciación, ¿no? Porque claro, al final entendemos pues, inteligencia artificial como que, inteligencia natural como que, nosotros en el diplomado vamos a desarrollar esto en detalle, ¿cierto? En algunos procesos cognitivos, ¿cierto? Y cómo trasladamos esto a la realidad, pero creo que esa diferenciación es un punto clave para iniciar. sí, yo diría que esa es una pregunta crucial y de hecho venía ahí un poco en la presentación a propósito de eso, porque sé que para ustedes es difícil contestar porque claro, están diciendo, pero bueno, inteligencia según qué, ¿no? ¿Cómo yo entiendo la inteligencia? Entonces la inteligencia podría ser, hay una definición clásica de inteligencia que dice que es la capacidad de resolver problemas. El asunto es que en el caso de la inteligencia artificial, el problema no es de ella. Entonces, que una forma, podemos decir que ambas resuelven problemas, pero la inteligencia artificial resuelve los problemas de otros y la inteligencia natural resuelve el problema propio. ¿Sí? Eso es una diferencia increíble porque implica que la inteligencia natural está situada, digamos, socioculturalmente. En un contexto. En un contexto. Dale. Y la inteligencia artificial carece de un contexto en sentido riguroso. Entonces resuelve los problemas de alguien más, los problemas que otro le propone. Sí. ¿Sí? Y el humano resuelve los problemas que afronta. ¿Sí? Y al final igual, desde una perspectiva de la ingeniería, tenemos que
las inteligencias artificiales se crean muchas veces como agentes que buscan resolver una tarea puntual. Y de hecho, desde esta perspectiva del desarrollo tecnológico, pues en sí, dialogándolo con pares que trabajan en esto hace muchos años, a ellos no les interesa casi tanto ni siquiera que el sistema sea inteligente, sino que resuelva la tarea como tenga que resolverse. Pero la inteligencia desde ese punto de vista, o sea, si está situada y busca resolver problemas en un contexto puntual, podría tener como una intencionalidad, como desde ese punto de vista. Claro, ahí está. Es justamente eso, como una identidad y una intencionalidad. Vamos a leer la idea de Sergio, que nos aporta que la inteligencia humana es abstracta y transmite algo abstracto, una expectativa personal. Y en la inteligencia del robot se transmite entender una instrucción para cumplir una expectativa que tiene que ver justo con lo que estabas diciendo, ¿De ¿sí? acuerdo? Para José Armando, muchas gracias. El uso adecuado de los recursos cognitivos con un objetivo, con una intención, esa sería una definición, supongo que general de la inteligencia. Pero que Eh, aplica como para ambas, ¿no? sí, lo que habría que juzgar en la participación, en la respuesta de José Armando, es la intención, si una inteligencia artificial tiene intenciones, porque claramente un ser humano las tiene, tiene expectativas e intenciones, pero ahí hay una diferencia y es que la inteligencia el contexto no es solamente, digamos, la cultura de la persona, la experiencia de la persona, sino realmente algo, una serie de componentes afectivos que tienen que ver con eso, con la volición, la intención, la expectativa, que seguramente la inteligencia artificial lo único que estará esperando es que le den más instrucciones o que le completen las instrucciones y ya. Digamos, si decimos que llega a tener una intencionalidad. Y justamente esa es una de las conquistas que todavía no ha logrado el avance en la ciencia computacional para atreverse a decir que una inteligencia artificial podría llegar a tener intenciones. Sí, y yo creo que también tiene que ver un poco con la forma como se crea, ¿no? O sea, al final vemos esto como una disciplina que hace uso de estos avances tecnológicos para potenciar, digamos, tareas en distintos campos. Yo creo que ahí excedemos los campos de salud, pasamos por las ingenierías, la economía. Yo creo que hoy día se apoyan muchas tareas en esto, casi sin entender siquiera cómo funciona Claro. y cuál es la premisa y la analogía detrás de esto, pero en ese entender cómo funciona, quisiera también darle la palabra a nuestra otra invitada, María José, que es experta también en este tema de la neuropsicología, ¿cierto? Y nos puede dar una luz también de, bueno, y desde esos procesos cognitivos, desde esos circuitos cerebrales, ¿qué estaríamos pensando que soporta este proceso de inteligencia, María José? ¿Qué entendemos desde allí? Hola Nicolás, gracias por darme la palabra, aquí escuchándolos atentamente. El concepto de inteligencia, dependiendo del autor desde que partamos, pero si nos vamos, por ejemplo, a los autores clásicos, por ejemplo, desde las pruebas cognitivas que usamos, Wechsler, está soportado desde varios otros componentes cognitivos como la memoria de trabajo, el razonamiento verbal, el razonamiento lógico matemático, el proceso de velocidad de procesamiento y la habilidad visoespacial, que sería entendida como esa capacidad de poder crearnos mapas de los lugares que habitamos y poder resolver problemas en ellos. De en línea con lo que están diciendo, sería equivalente a decir que lo que entendemos por inteligencia es todos los recursos cognitivos, los procesos básicos, atencionales, nésicos del lenguaje puestos a disposición de la resolución de problemas. Y qué interesante que en esa definición me parece que emerge como un concepto y es, claro, emerge la inteligencia como una propiedad que se adquiere después de que hay otros procesos cognitivos funcionando adecuadamente, o es como una propiedad independiente y aparte. Así, yo creo que eso es interesante. Es una pregunta, como si es esencialista o no, pero bueno, digamos que lo que nos ha dado la respuesta o la contribución de María José es que la inteligencia no ocurre en el vacío y que la inteligencia no son per se el hardware,
¿sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sino son también los procesos, lo que se hace con ese hardware y el O software, ¿sí? claro. El software y la forma como opera. Entonces ella dijo velocidad de procesamiento, habló de una serie de procesos cognitivos básicos, atención, memoria, y luego hay unos procesos complejos que según el aprendizaje. Y de hecho, algunos consideran la inteligencia un metaproceso, ¿sí? Cognitivo, que es como la conjunción de varios procesos. Entonces, claro, entender que esa resolución de problemas tiene una base anatómica, una base funcional, que sería el cerebro, y ese funcionamiento cerebral produce una serie de procesos paralelos que son los que permiten la resolución del problema. Agregaría que para otros autores, Garner dice que es un potencial biopsicológico. Sí. ¿Sí? Y él dice potencial biopsicológico, es decir, es algo que está en los genes, es algo que tiene una base genética, es algo que está también en la conformación, digamos, celular digamos, organísmica de cada ser vivo, y que en función de eso es una condición que solamente emerge, por la misma definición, cuando se pone al servicio de las necesidades de ese organismo. Entonces, sobrevivir, convivir, bueno, ahí se podría hablar. Y me hace pensar eso en una inquietud y es, claro, pues, digamos, nosotros, si tuviera una base genética, pues se tendría que también ceñir a las leyes de la herencia genética, ¿cierto? Y claro, pues seguramente sean rasgos que puedan ser transmitidos, pero que no se expresan como cualquier enfermedad, ¿cierto? Que no es que la llevemos en los genes, sino que el proceso biológico que está codificado en los genes funcionando diferente hace que se incremente el riesgo de una enfermedad. Pues claro, puede que algún proceso biológico funcionando diferente con una exposición ambiental adecuada hace que ese potencial se exprese más fácil que en otras personas, ¿cierto? Sí, los otros dos elementos que se le agregan a esa definición de inteligencia como un potencial biopsicológico y neuro, digamos, funcional para resolver problemas en un contexto determinado, es el hecho de que esos problemas tengan digamos, es una capacidad plástica, es una capacidad desarrollable. Sí. ¿Sí? Y por lo mismo puede emerger o no, puede incluso variar, y ya hay estudios sobre la variación de la inteligencia. Hay algo que se llama el efecto Flynn, que es como el estudio de cómo ha venido incrementando y hasta durante ciertas generaciones, hasta hace unas cuantas, la inteligencia promedio de las personas, medida a través de esas pruebas de las que nos hablaba María José, pero luego vemos algo del el efecto Flynn invertido, y es que el contexto en el que estamos actualmente hace que la inteligencia, como esa capacidad de usar esos recursos cognitivos para resolver nuestros problemas, dada el contar con tantas posibilidades de solución, entre otras este tipo de analogías de inteligencia que me resuelven los problemas, ha hecho que la inteligencia empiece a declinar. Y entonces ya se ve el efecto Flynn invertido. Las generaciones alcanzaron un ápice, la inteligencia alcanzó un ápice, la inteligencia humana, y ha venido empezando a presentarse indicios de decremento en la inteligencia. Es decir, que la inteligencia no solo avanza, sino también puede en algunos casos estabilizarse o puede llegar a declinar. Y hay un autor que, que explica esto también como por la delegación de recursos cognitivos que están, por ejemplo, ahorita en agentes tecnológicos, ¿cierto? O sea, yo descargo mi esfuerzo cognitivo en algunas tareas, claro, volviendo mi tiempo más eficiente, pero al mismo tiempo estoy dejando de estimular esos procesos cognitivos y como uso la palabra estimulación, ya vi que María José alzó la mano. Adelante, Te vamos. escuchamos. Pero no la hice porque hablaras del término de estimulación, iba a decir algo en línea con lo que estaba diciendo Ah, buenísimo, Mauricio. buenísimo. Y es que ese tema es muy interesante porque, claro, podemos atribuirle esa diferencia o ese descenso en la línea de evolución de inteligencia a la tecnología, al uso de estrategias como la inteligencia artificial generativa, pero yo creo que también es bien interesante ver que en países bastante desarrollados a nivel de educación han visto que esto no solamente tiene que ver con el uso de tecnología, sino también, por ejemplo, con el hecho de no tener relación con el entorno. Entonces, cuando en etapas de infancia, niñez y adolescencia no se tiene contacto con la tierra, la naturaleza,
Sí, y toda la capacidad de comprender ese entorno también se ven estos efectos. Entonces, me parece interesante porque hay algunos artículos que plantean que hemos tenido cambios por la tecnología y por también como la aparición de ciudades de forma tan masiva que han hecho que en la parte genética y ese componente epigenético no haya podido adaptarse tan rápido. Entonces, era eso lo que quería decir. Y porque además esos cambios toman tiempo, ¿no? O sea, si pienso que es un sistema biológico el que se está tratando de adaptar a estas nuevas formas de procesar, los cambios en especie toman mucho tiempo. Y eso haría que claro, si yo quiero que ese cambio se empiece a transmitir, pues de pronto necesitemos un poquito más de interacción, pero claro, como ya vamos avanzando en el tiempo, eh, a mí me gustaría, claro, el título de esta charla era Potencia tu carrera con las neurociencias, y para eso acogimos un proceso, podríamos denominarle un proceso cognitivo, si nos vamos por esta perspectiva, que es la inteligencia, pero vémoslo en proceso, ¿sí? Y ya dialogamos un poquito de los fundamentos, de las definiciones, de las perspectivas, de algunos elementos interesantes, pero como la idea es llevarlo a la práctica también de sus carreras, y es, bueno, no es solamente estudiar esto conceptualmente, sino cómo esto me puede servir, voy a darle paso a la siguiente dinámica que tenemos agendada, y es hacer un análisis de casos, ¿cierto? Entre las distintas experticias que tenemos acá, y también, pues bueno, aunque tenemos un tiempo limitado, poder pasar como por algunas implicaciones de esto para posibles aplicantes y para posibles carreras de las neurociencias. Entonces, no sé, María José, si te queda fácil presentar los casos, o los quieres que los conversemos nomás. André, ya está. Estamos. ¿Se alcanza a saber? No. Ah, perfecto. Ahí te robé el control, ¿sí? Sí, ya los vemos, ya los vemos. Listo, yo quiero empezar entonces, Nico, diciendo que parte del objetivo es que podamos ver qué se podría aprender en este espacio del diplomado, ¿no? Y cómo esa información se puede utilizar. Entonces, yo creo que lo primero es, el diplomado puede dar información de conceptos cognitivos, pero relacionándolos siempre con su base neurocientífica. Y lo que quiero es que a través de estos tres casos podamos conversarlo con Mauricio y también con el público en términos de cómo se podrían resolver cada uno de estos problemas. Entonces, para el primer caso tenemos un analista financiero que debe evaluar un riesgo crediticio de 500 solicitudes, es bastante trabajo, y necesita hacerlo rápidamente. En ese proceso tiene que detectar situaciones atípicas que no están en datos históricos, y yo creo que podríamos pensarnos en términos de qué podría hacer si lo tuviera que hacer solo y cómo podría enriquecer este ejercicio utilizando inteligencia artificial. Y qué locura ese caso, porque bueno, esto es lo chévere también de la construcción del conocimiento, y es que me recuerda cuando trabajaba en ciencia de datos, y esto sí que era un problema que los bancos estaban interesados en propiciar en ese entonces, y era en crear sistemas cada vez más precisos para esto, ¿no? Porque pues de eso dependía el profit de las instituciones, pero bueno, habiendo dicho ello, pones una arista interesante, y es que no hay datos históricos, y partimos de una noción muy importante desde la inteligencia artificial, y es que así sea con poquitos datos, por ejemplo, la lógica detrás de una red neuronal es poder encontrar esos patrones, encontrar esas tendencias en los datos para luego mejorar las predicciones, ¿sí? O sea, o dentro de las tareas de Machine Learning, como una subdisciplina de esa disciplina grande de la inteligencia artificial, el objetivo es hacer una predicción, y seguramente aquí la predicción es ese riesgo crediticio de las solicitudes, pero para hacer una predicción tú necesitas unos datos de entrada. Y lo que pienso es, un sistema de inteligencia artificial sin datos de entrada empieza a copiar. Pero habiendo dado ese contexto, eh, ¿cómo lo enfrentaría la inteligencia humana, Mauricio?
En el caso yo no he estado del lado de otorgar un crédito, yo he estado del lado, si quieres, de pedirlo. Eso es la historia de cualquier colombiano o de una buena parte de nuestra población. Y ahí entran en juego una serie de características muy humanas como son la intuición, sí, lo que nosotros llamamos en psicología el rapport, es decir, en qué manera nos entendemos emocionalmente con esa persona, cuál es la impresión que le damos a esa persona, sobre todo de la confianza, sí, que la persona puede generar sobre mí y sobre mi discurso, la credibilidad, o sea, un poco de aspectos que son difíciles de conceptualizar, pero también son difíciles de concretar y que en una relación, digamos, uno a uno, cuando estoy entrevistándome con una persona que otorga créditos, están en juego. Entonces, la inteligencia humana tiene una característica en el tipo de situaciones acá, sin importar, primero que tiene un contexto general y un contexto particular, que sería en este caso el análisis financiero, pero además de eso es que utiliza al mismo tiempo, simultáneamente, procesos cognitivos, porque yo estoy mirando cuánto gana la persona, cuál es su nivel de ingresos, su nivel de endeudamiento, con procesos afectivos, cómo me cae, me parece confiable, sí, me parece que lo que está haciendo es loable o es un negocio sucio, sí, o sea, ese tipo de cosas las está evaluando paralelamente, o sea, procesos afectivos, procesos cognitivos y conducta. Si la persona está ansiosa, si la persona está intranquila. Entonces, como que ahí vemos por qué la neurociencia es aplicable a tan distintos campos como, por ejemplo, el análisis financiero. Y yo creo, para darle paso a Majo en la reflexión, que, claro, nosotros podríamos pensar que el cerebro humano hace algo similar y es, oiga, toma experiencias pasadas para ver si se parecen y en función de eso dar una respuesta. Eso, pues también lo puede hacer la máquina, Sí, ¿cierto? Así no sea exactamente la misma situación. Si él tiene un sistema entrenado, podría dar una respuesta no muy precisa quizás, pero claro, aquí está emergiendo un punto de la combinación de fuentes y bueno, creo que María José desde la parte neuropsicológica nos puede ilustrar un poquito más de qué ocurre en el cerebro cuando eso pasa, ¿no? Sí, de hecho, aquí tenía lo que aportaría cada una de las dos y ya ustedes lo dijeron, ¿cierto? La IA pues procesaría esos 500 perfiles en un tiempo muy corto. Claramente la inteligencia humana requeriría más tiempo para hacerlo. Identificaría patrones de riesgo, podría clasificar el riesgo entre bajo, medio, alto, si le doy esa categoría. Pero realmente hay un plus que tendría el razonamiento humano y es que, como lo dijo Mauricio, habría ese componente de intuición y de emocionalidad que se le atribuye a la situación. Desde las neurociencias, ¿eso cómo lo podríamos explicar? Nosotros tenemos una estructura en nuestro sistema nervioso llamado la corteza prefrontal, está justo detrás de nuestra frente, que se encarga de integrar información que viene desde otros diferentes procesos que veremos o se verán en el diplomado. Y aquí es importante integrar información emocional que viene desde el sistema límbico, con información mnésica de memoria que viene desde el área del el hipocampo, pero también va a esa información ser transformada, ¿sí? De acuerdo a la lectura que se haga de ciertos entornos sociales. Entonces, cuando yo estoy frente a la persona y digo, me da buena espina, no me da buena espina, me parece que está nervioso o yo lo noto muy seguro, parece que realmente lo que me está diciendo es certero y es adecuado, estoy usando un componente que se llama teoría de la mente, bueno, dos componentes. Por un lado, la teoría de la mente, que sería esa capacidad de atribuir estados mentales a otros, y es una habilidad de la cognición social que está soportada anatómicamente por el trabajo de la corteza prefrontal ventromedial y un área que se llama unión temporoparietal. Y claramente puede que ahora que yo les estoy diciendo estos nombres, ustedes digan, bueno, ¿y para qué nos Suenan sirve raros. eso? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? no. Sí, no, te escucho. Digo, es que suenan raros los nombres y no los han escuchado antes. Claro. Y, ujú. Y dirán ellos, ¿para qué nos sirve? Claro, y el punto es, sirve porque entender la ruta que ocurre a nivel anatómico en el sistema nervioso permite cuando estamos enfrentados en una situación, en un problema, saber en dónde nos quedamos.
Eso lo vamos a ver a lo largo del diplomado. Por ejemplo, cuando hablamos de este proceso emocional, uno tendría que saber que el que le dice eso que llamamos intuición, de, uy, esta persona me parece buena o me parece que está diciendo la verdad, viene de una respuesta muy límbica, de la amígdala. Entonces, cuando no tenemos claro eso, pensamos que es un atributo que no es físico, que no se le puede atribuir a una estructura y le quitamos peso a nuestras decisiones, porque no entendemos que al final sí es nuestro cerebro intentando claramente dar una respuesta que sea efectiva de acuerdo a las experiencias previas. Entonces, en este caso, esa teoría de la mente le permitiría al financiero entender la intención del solicitante, pero también necesitaría activar la ínsula, que es otra estructura que vamos a conocer a profundidad en el diplomado, y la corteza cingulada, para que puedan entender si la solicitud es genuina o si la persona está intentando manipularnos. Y por último, tendríamos que activar la corteza prefrontal dorsolateral, porque eso permitiría que nos adaptemos, ¿sí?, a una nueva situación, en este caso dando una respuesta favorable o desfavorable. Em, Limitaciones, ya Mauricio, cuando estaba en su explicación, las comentó. Claro, la IA no tiene la posibilidad de leer microexpresiones, de evaluar la narrativa de vida de la persona, de distinguir si esa solicitud es de fraude o no lo es. Y incluso si de pronto el banco va a incurrir en algún dilema ético si acepta esa solicitud. Entonces, la fortaleza aquí estaría muy relacionado al componente de inteligencia humana, porque podemos hacer esa integración de información racional con información emotiva. Nico, creo que Y, podemos pasar a un caso más, ¿te parece? sí, pero antes de eso, bueno, primero quiero decir algo y es que justamente ese mecanismo que tú nos explicas, pues va a ser el mismo independiente del campo de aplicación y eso es lo interesante de cuando estudiamos las neurociencias y es que los mecanismos que están en la base de los procesos cognitivos no importa dónde los apliquemos, o sea, van a ser muy similares, cambian un poco los circuitos o estos dependiendo la tarea más bien, pero el proceso detrás es el mismo. Y creo que, digamos que allí me interesaría retomar una pregunta que tenemos, o bueno, un comentario que tenemos en el chat, donde Sergio nos menciona que la inteligencia humana haría uso de redes en paralelo para resolver el caso, donde tenemos la memoria, la inhibición de decisiones de riesgo, el nivel de estrés, ¿cierto? Como que eso puede afectar la capacidad para resolver el problema. De acuerdo, porque como lo mencionábamos, teníamos distintos sistemas implicados, pero creo que la riqueza de este primer caso también nos estaba llevando a ver como algunas alternativas de comprensión desde las neurociencias y de discusión desde este proceso de inteligencia que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, dale, Mamo, yo creo que pasemos al siguiente caso, porque ya se nos va yendo el tiempo también. Ahí. Bueno, en el segundo caso, esperen para que no veamos las respuestas y no los profes no puedan ver antes de. Sí, 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 porque Ah, está bien. La respuesta automatizada, ya que estamos hablando de mecanismos de neurociencia de nosotros, es a tratar de leer. No lean, bueno, Si quieres, independientemente, creo bórralo. que Ah, bueno, dale, dale. no, ahí Dale. toca, yo lo digo, ustedes Sí, prometen no mirarlo. Dice, el gerente de prometido. comunicaciones de una empresa acaba de tener como una crisis porque hay 200 comentarios en redes negativos hacia la marca, y algunos de esos requieren como una respuesta estándar, pero otros son clientes VIP que están molestos y que necesitan una respuesta más personalizada. Ok. Entonces tengo una situación que de entrada es novedosa, que es la crisis de la marca. Y pues vamos a responder unos clientes de forma estándar y de forma personalizada. Si lo piensas de la inteligencia artificial, claro, o sea, uno podría pensar en un modelo de clasificación, ¿cierto? Como de entrada que primero me indique cuáles son los que deben recibir una respuesta personalizada y una respuesta estándar y tome alguna acción en función de eso.
ahí te vemos, pero no vemos la presentación. Pero, Yo diría que en un caso de esos hay algo sorprendente y es que yo he recibido ese tipo de, hace poco me pasó con un vuelo y es que se retrasó 6 horas, pero yo hice una queja que necesitaba llegar temprano a un evento y el vuelo se retrasa, yo hago un reclamo con la aerolínea y la aerolínea me manda una respuesta y yo me doy cuenta que la respuesta está hecha por inteligencia artificial. Entonces es una cuestión también donde el mensaje puede estar bien programado, pero carece de un sentido humano, ¿sí? O sea, carece de un lenguaje que el humano realmente siente, que la otra persona siente lo que está diciendo. o sea que, Es la teoría de la mente, pero ni siquiera en la presencialidad, sino la teoría de la mente a través de un de un lenguaje, correo. sí, de un lenguaje ¿Y, escrito. y por qué, digamos, tú dirías que, que algún sistema de los convencionales de modelo de Large Language Model, ¿cierto? Como ChatGPT, Gemini, Cloud, cualquiera sea el gusto, eh, y pues la tarea que se use, porque pues pueden tener distinta funcionalidad. Justamente dentro del desarrollo lo que buscan es hacer ese lenguaje más cercano, pero se logra. O sea, podríamos decir que tendría un lenguaje humano. Creo que se va a lograr, pero en este momento no se logra, ¿sí? Se necesita un montón de avance, tiempo, recursos, energía para lograr eso y aún así el ser humano logra discriminar. Y si tú me preguntas por qué sabes que no te puedo decir, pero yo sé que el mensaje fue hecho con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque he leído mensajes hechos con inteligencia artificial, he clasificado esos patrones, pero aparte porque así no, como que digo, así no habla una persona humana. Sí, o sea, esto es demasiado técnico, esto es demasiado seco, esto carece de emocionalidad, es como si no estuviera sintiendo nada, sino solamente diciendo cosas que no siente. Y que al final, sí, Qué sí, pues, interesante eso que mencionas, Mauricio, porque justamente para este caso, una de las dificultades que hay en el área de comunicación y en el uso de la inteligencia artificial es que se deja de lado un componente llamado pragmática del lenguaje, ¿sí? Nosotros no entendemos el lenguaje por las palabras que se utilizan y el orden en las que están únicamente, sino por el tono con el que se dicen. Por el uso de algunas estrategias, ¿no? Como la ironía, el sarcasmo, y hasta el momento, no sabemos si a futuro, pero hasta el momento la inteligencia artificial no ha podido o no puede identificar esos aspectos. y creo que tiene que ver también por cómo realiza el procesamiento, y es que al final no hace una decomposición del lenguaje como nosotros lo hacemos, sino que de hecho, como es un sistema de predicción, él va prediciendo casi que ítem a ítem dentro del texto grande que yo tengo que, por ejemplo, crear, ¿cierto? Si soy una inteligencia artificial, dentro de ese texto grande él hace la predicción de la palabra como más adecuada, pero no como la palabra comunidad dentro de un contexto como nos dice Majo, sino que es después otro algoritmo que supervisa y dice, no, no, aquí esto toca organizarlo así porque para aparentar Claro, es el... eso, es una emulación de lo que haría un humano, pero un humano que no discrimina entre una persona y otra. Aquí tú pusiste algo en el caso que es VIP. Estoy seguro que un cliente VIP, si le mandas un correo, por extenso, por bien construido que sea, se va a ofender porque él necesita que lo llames, él necesita que te pongas una cita con él, él sabe cómo lo tratas tú y cómo escribes tú y por lo tanto va a identificar si el mensaje es un mensaje genérico y ahí es donde esa inteligencia humana resalta, porque la inteligencia humana digamos que es estratégica en función de una experiencia previa y por lo tanto yo no voy a maltratar a un cliente VIP con un correo digamos genérico Sí. por muy bonito que sea y muy poético que intente ser, realmente el cliente lo estoy timando, lo estoy engañando, pero aparte lo estoy ofendiendo con una supuesta disculpa. Eso no lo sabe la inteligencia artificial. Ella cree que está haciendo lo que se le pidió. Porque está resolviendo la tarea. Claro. Al final está resolviendo la tarea y generó un lenguaje, o sea, los indicadores de ajuste de ese modelo son adecuados porque generó una respuesta para eso.
Polite. Polite, que es la salida segura al final. No sé, Majo, si alcanzamos al caso 3 para alcanzar a hacer un cierre o no. ¿Qué dices tú? Yo pienso que podríamos aprovechar los 5 minutos más bien para hacer un cierre. Y a propósito del caso, pues quería decir justamente que, claro, la forma de resolver, ya nos dimos cuenta que la inteligencia artificial y la inteligencia humana lo harían diferentes. Seguramente una podría ser más rápida y solucionar de pronto esas quejas masivas y más genéricas, pero hay otros procesos que sin duda requerirían que entre un ser humano que active algunas estructuras de ese componente emocional, ¿sí? Que haya activación nuevamente de esa teoría de la mente, de ese proceso de empatía y seguramente, como acaba de decir Mauricio, también de un componente semántico, ¿no? De cómo es el trato con este cliente en particular con el que llevo trabajando 3 años, que seguramente es diferente a el cliente B, C o D que trato y con el que manejo problemas de una forma completamente diferente. Y como para ya darte la posibilidad, Nico, luego de hacer el cierre, yo creo que sí hay algo interesante de poder entender las bases biológicas de los procesos cognitivos desde las neurociencias, es que esto uno luego lo transforma en el día a día y en la vida, ¿no? O sea, uno está en una junta directiva, está con personas o grupo de personas que tiene a cargo y puede ir leyendo en dónde está el proceso anatómico, no solamente el proceso cognitivo, sino el proceso anatómico de la persona que está al frente y entonces adaptar la respuesta para poder salir de ahí con la mayoría de las respuestas positivas, caras de aceptación, respaldo al equipo, entendiendo, ¿sí? Que no todos van a estar desde el mismo momento a nivel anatómico y que entonces mi estrategia para presentar la propuesta, para convencer al equipo, para tomar decisiones, si por ejemplo estamos hablando de un sector empresarial, tiene que poder leer eso. Y creo que eso es para mí el plus que le da a cualquier área y a cualquier profesión entender las bases anatómicas. Y has tocado algo muy importante y que pues me va a permitir quitarte la pantalla para esta parte final. Y es que, sí, pues sí, si pensamos nuevamente en el banner que teníamos para este evento, donde cómo potenciar, porque yo no quisiera que nos fuéramos de acá sin decir, bueno, como el diplomado, entonces Majo ya nos da muchas luces en este cierre de cómo nos va a ayudar en la vida diaria, pero en resumen, yo quiero que se vayan con la idea de, bueno, nos va a ayudar a entender mejor estos procesos a nivel anatómico, a nivel funcional, como nos dice María José, y eso, primero, como hablamos al inicio, al ser un mecanismo, pues va a ser independiente del campo de aplicación, ¿sí? Eso nos ayuda a entender mejor las realidades y quizá y claramente a tomar decisiones desde nuestro campo de experticia que vayan en esa línea, que vayan en esa función y que sean decisiones inteligentes, creo yo. Sí, estaba pensando en dos cosas frente a la potenciación. Una, cuando tú entiendes cómo aprende el cerebro, ¿sí? O cómo se aprende un ser humano, y entiendes las bases del aprendizaje que subyacen, digamos, a nivel neuroanatómico, eso te da mucha claridad sobre también procesos autorreflexivos. Cualquier persona que esté trabajando en una carrera está aprendiendo, y el hecho de que entienda cómo aprende, ¿sí? Y cómo se da el proceso de aprendizaje, le empieza a generar una serie de hábitos que van a favorecer o desfavorecer su proceso de aprendizaje. Más bien, identifica dónde están los riesgos y los factores que desfavorecen su aprendizaje, identifica qué rutas podría ensayar o son más efectivas en su proceso, y eso ya hace una potenciación en su proceso de formación. También si entiende cómo aprenden las personas, pues quienes dirigen y enseñan personas, le pueden ayudar a estas personas a crear, por ejemplo, planes de formación que tengan en cuenta la manera como se dan los procesos para, por ejemplo, no atiborrar a las personas de información, para permitir que el proceso sea más orgánico y natural. Por ahí veo una implicación muy interesante. Y lo último que agrego antes de darte la palabra es como que la inteligencia, la mejor definición de inteligencia que escuché es la forma en que vives tu vida. Sí. ¿Sí?
Una persona inteligente vive bien la vida. Entonces, como cuando tú generas un contexto en donde hay un buen clima laboral, hay una posibilidad de comunicación y demás en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de empresa, y tienes en cuenta que el bienestar es un factor asociado al aprendizaje, pero también a la motivación, al rendimiento, pues claramente entiendes que esto tiene unas implicaciones cerebrales y que si tú entiendes qué genera esas buenas emociones en el cerebro, pues puedes propiciar también un ambiente de trabajo donde la gente sienta que está desarrollando su potencial, pero también contribuyendo a un objetivo común, porque el último punto es que la inteligencia humana se sincroniza con la inteligencia de otros. Y cuando las personas se alinean hacia un objetivo, que es mucho lo que en discurso dicen muchas empresas, estás logrando que las personas caminen y pongan su potencial al servicio de un objetivo más grande. Y yo creo que ante la realidad, por eso también era importante para mí hoy que distinguiéramos entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial, no solamente promoviéndola como algo que puede acompañar de pronto ese proceso, sino también algo que va a entrar en contacto con nuestra inteligencia y que va a tener un impacto en esos procesos cognitivos que nos mencionaba María José. Entonces yo creo que más allá de decirles en este momento, oiga, las neurociencias aplican así, así y así, este diplomado les va a proveer de recursos para que se los lleven a sus disciplinas y puedan formular soluciones a los distintos problemas que ustedes puedan presentar o las decisiones que deban tomar, teniendo en cuenta esto que mencionaba Mauricio, ¿cierto? Teniendo en cuenta también soluciones que tengan una emocionalidad involucrada, una parte afectiva involucrada, y eso va a hacer seguro que tengamos un poquito más de cercanía con las personas que están al frente de los productos, las soluciones, las intervenciones o el ejercicio profesional que haga parte de nuestra carrera. Y como se nos acaba el tiempo y nosotros teníamos preparado un regalo para ustedes, las personas que pudieron conectarse, quisiéramos decirles que por haber estado en el diplomado en neurociencias aplicadas, en esta sesión introductoria, en esta sesión de bienvenida, ¿cierto? Queremos otorgarles un beneficio para si les sonó un poco la idea de conocer un poquitico más de esto y conocer un poquito más de las neurociencias y cómo llevárselas a su carrera. Eh, Van a tener un beneficio especial por haber asistido a la sesión de hoy, que hasta donde recuerdo, Catherine estaba por aquí para que nos cuente un poquitico el beneficio. Si no, yo me permito cerrar la sesión. Catherine está por ahí. Ah, sí, ya la vi. Estoy. Bueno, pues Sí. muchísimas gracias también por este espacio a los profesores y el coordinador de este diplomado en neurociencias aplicadas y a cada una de las personas que participaron en este espacio educativo. Para nosotros y la educación continua es importante que vayamos actualizando nuestros conocimientos y que ustedes, los beneficiarios, que es de la educación continua, pues tengan también esas oportunidades financieras. Yo les voy a compartir muy rápido la pantalla y es para contarles sobre el programa, cuáles son las condiciones del diplomado y que si ustedes quieren participar en este programa y quieren hacer su inscripción, pues estoy a su disposición para poderlo hacer. Entonces, nuestro diplomado en neurociencias aplicadas arranca la próxima semana. Por favor, indíquenme si están viendo mi pantalla. Sí. Nuestro programa arranca el 6 de mayo, es un programa de 100 horas. Tendremos un horario los martes, miércoles y viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. En esas 100 horas trabajaremos 84 horas sincrónicas y 16 horas autogestionables. Entonces es una modalidad mixta, tendremos modalidad remoto, clases en vivo, grabadas y las 16 horas autogestionables. La inversión es de 2.400.000, pero ustedes por estar hoy en este espacio, en este webinar, tienen el 10% de descuento que aplicará hasta el 5 de mayo. Es decir, que no pagarían 2.400.000, sino 2.160.000. Si desean tener una opción de financiamiento, también tenemos opciones de financiamiento que también podemos ofrecerles para que puedan hacerlo. Si ustedes desean avanzar con la inscripción,
Acá hay un código QR, solamente es que me dejen sus datos para yo contactarlos, darles la información, cómo es el proceso a través de SIGA Académico, que es el área donde generamos las inscripciones. También está mi contacto de teléfono del WhatsApp y ese 10% es súper importante para que lo aprovechen, lo disfruten y puedan hacer su inscripción. Hoy mismo tendremos todo este fin de semana, aprovechando que mañana es un festivito, y puedan hacer también todo su proceso con tiempo. Igual estaré súper atenta para los que quieran hacer la inscripción para ayudarlos en todo lo que necesiten. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, pues también para poder cerrar este gran espacio. Sí, puede ser la consulta de los temas de inscripción, puede ser la consulta de los temas que conversamos, puede ser la consulta de la parte estructural del diplomado. Cualquier cosa, si quieren algo en el cierre o con el contacto de Catherine o a través de la página web también encuentran mi correo electrónico. Si son estudiantes de pregrado de la universidad, también tenemos el minor en neurociencias aplicadas que tiene una lógica más o menos de la familia. Entonces, pues no sé si haya alguna pregunta, alguien quiera hacer algún comentario final. Mira, Sergio, preguntaba. Entonces, pregunta Sergio Enrique, ¿se abordarán herramientas / modelos de la neurociencia aplicada en el aprendizaje experiencial y el liderazgo? Justamente, Sergio, digamos que nosotros la estructura que tenemos es primero una fundamentación, ¿cierto? Que va de la mano un poquito de esto que hablamos ahorita, de entender las diferencias de cómo funciona bien la inteligencia natural, cómo funciona la inteligencia artificial. Tenemos expertos en inteligencia natural y artificial. Y pasando, eso es como la primera parte. La segunda parte, vamos por un módulo de aprendizaje, ¿cierto? Y en el aprendizaje vamos a entender desde las neurociencias un poquitico cómo funciona eso y cómo llevar eso a las aulas. Y esa es la parte del aprendizaje experiencial. Allí tenemos al profesor Mauricio, pero también tenemos desde esa parte de liderazgo y de empresa, algunos invitados desde la escuela que nos ayudan en el desarrollo de la aplicación de las neurociencias a los contextos organizacionales, al marketing y bueno, a otras disciplinas. La idea es que nosotros les damos insumos para que ustedes los puedan aplicar, pero también les ponemos a disposición profesionales de la más alta calidad para que les cuenten un poquito de cómo se aplican esos campos. Y uno de ellos, en efecto, tiene que ver con la educación y pues los procesos empresariales y demás. No sé si ahí respondo la pregunta, si no, igual si quieres conocer más en detalle, Sergio, ahí veo que manito arriba, muy bien. Cualquier cosa, ahí tienes el email de Catherine, en el mío es nicolás.garzón@unisabana, pero sí en la página del diplomado, por ahí también pueden llegar a la consulta. Si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario por ahí. Yo creo que ya no veo más manos alzadas, yo creo que ya van saliendo algunas personas. Entonces, pues bueno, agradecerle a los que se quedaron hasta el final por haberse conectado, espero les haya gustado, espero que puedan llevarse algunas buenas ideas para sus profesiones y los esperamos en el diplomado en neurociencias aplicadas. Un saludo. Muchas gracias, una feliz noche a todos, que estén muy bien. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hola.